El correísmo tuvo el poder absoluto durante 14 años, controló toda la institucionalidad pública. Y si analizamos en su contexto lo que supone este menjurje llamado socialismo del siglo XXI, es una postura política ideológica sobre la que tratan de anclarse las narrativas de un neopopulismo pretendidamente de izquierda, en algunos casos es un poco más de izquierda que otros. Pero en medio de esa circunstancia, donde hubiera podido tomar decisiones gracias a esa posibilidad que tenía, que era real, de de dominarlo todo institucionalmente, no lo hizo. Lo que se vendía, lo que se hacía es posicionar las acciones que se tomaban desde el régimen fundamentadas en una posición ideológica y en una narrativa distinta. Si es que el socialismo del siglo XXI fuera esa fórmula mágica que todos los mandatarios que se dicen de izquierda o que efectivamente salen en elecciones democráticas en muchos casos, no siempre ocurre así. Ecuador ganó elecciones para tener lo que tuvo y lo que sufrió desde muchas perspectivas durante 14 años, habría ocurrido no solamente en Ecuador, sino por ejemplo en Chile o en Colombia o en Brasil, que ya estuviéramos estos cuatro países metidos en la lógica de Maduro o la lógica de Venezuela. Entonces, sin embargo, obviamente es un argumento que ahuyenta muchísimo y que mete mucho miedo a los empresarios, a los comunicadores, a los periodistas, porque no nos olvidamos que los comunicadores y los periodistas, entre muchos otros ciudadanos, fueron agredidos, fueron perseguidos, fueron presionados por esa conducta, ese estilo de hacer política. El populismo, más que una ideología, es una forma de hacer política. Y ahora miren, tenemos un nuevo ejercicio del populismo que viene desde la derecha. Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador. Estas cosas hay que analizarlas con mayor profundidad y yo creo que eso es lo que eh, el país reclama, porque, insisto, no le ha hecho mucho, ningún bien, que durante casi 20 años ya llevamos peleándonos entre ecuatorianos, dividiéndonos entre ecuatorianos, gracias a que a la política del socialismo del siglo XXI y a la oposición al socialismo del siglo XXI les ha resultado muy redituables esta polarización, porque en medio de esa polarización se pesca río revuelto. Corrupción hubo en el correísmo, y corrupción hay ahorita, en estos mismos momentos, en los sectores estratégicos del país. Y no se habló en el debate, y no se habló antes del debate, y no se ha hablado ahora. ¿Qué va a hacer cualquiera de los dos gobiernos que gane para precautelar los intereses económicos del país en hidrocarburos que siguen sumidos en corrupción? Hemos visto lo que pasó en Petroecuador, hemos visto las graves implicaciones que tuvo la negligencia para atender lo que sabíamos todos los ecuatorianos que se venía con el tema de los apagones y que nos afectó absolutamente a todos. En el año 2023, en este país que no tiene un dólar partido por la mitad, porque todo es deuda, porque no hay inversión pública, privada, ni nacional ni extranjera, exportó el Ecuador de una manera increíble, inaudita, más de 1.300 millones de dólares en oro. La extracción minera, la minería es uno de los sectores estratégicos del país. ¿Dónde se está yendo esa plata? ¿Por qué no hubo control de las entidades gubernamentales que tenían que haberlo hecho de una manera preventiva? Y hasta ahora es muy difícil encontrar y contactar con esos 56 actores, entre ellos empresarios y 17 particulares, uno de ellos era un Lustrabotas, que en el 2023 exportaron más de 1.300 millones de dólares en oro. ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando ahora en el invierno con la vialidad? Es lo mismo que pasa desde que yo tengo uso de razón. Viene el invierno y se inunda la costa y los agricultores sufren, las familias de la costa sufren. O sea, y la plata, los cientos de miles de millones que están en juego en vialidad, en petróleo, en minería, ¿dónde están? ¿Por qué este país sigue sufriendo una pobreza que le ha puesto ahora a más del 65% de ecuatorianos en la población económicamente activa a no tener un empleo adecuado? Esos son los temas que deberían haberse
puesto de manifiesto en el curso de la campaña electoral, porque además ha sido una campaña electoral anticipada. Implícitamente ha habido una campaña electoral que ha estado mirando todos sus actos, sus decisiones en el horizonte del 2025. Es decir, ha sido una campaña electoral que no ha sido equitativa para los 16 binomios que participaron en ella. Y hemos visto lo que ha ocurrido con lo que ocurría y criticábamos del correísmo, el atropello de la Constitución, el atropello de las normas, el endeudamiento con un solo país, que era la China en ese entonces, y ahora estamos repitiendo una lógica similar cuando las normativas, lo que manda la Constitución, prácticamente no se toman en cuenta. El poder soy yo, entre comillas, yo hago lo que yo quiera, yo pido permiso cuando yo quiera, a quien yo quiera, y vemos unas cosas impresionantes, ¿no? Un Consejo Nacional Electoral que no tiene la fiabilidad en este proceso como no lo ha tenido desde que se produjo el apagón. Es decir, un Consejo Nacional Electoral y un juez electoral, que es el contencioso electoral, que no generan credibilidad, que no generan realmente confianza por parte de los ciudadanos y de los electores por las medidas que toman. O sea, se toman medidas en medio de un contexto, de un proceso electoral en curso, lo cual es ilegal e inconstitucional. Cosas tan atrabiliarias como prohibir el uso de celulares para tomar la foto de la votación de los ciudadanos, cuando eso no es constitucional, pero lo hacen. Toman el calendario del proceso electoral para generar un cambio en el periodo, en el cronograma, para que el día de las elecciones, perdón, el día del debate, del segundo debate, el candidato a presidente pueda acudir al debate, porque si no, habría sido muy grave jurídicamente que acuda sin saber si quien estaba en ese debate era el candidato a presidente o el presidente candidato. Pero aquí no pasa nada. Entonces, insisto, esa polarización no nos ha dicho a los ecuatorianos cómo van a garantizar una inversión pública o privada de calidad, que realmente proteja a nuestros empresarios, a nuestros agricultores, a nuestros emprendedores, que proteja el medio ambiente, a los sectores estratégicos, porque eso es lo que nos interesa. De ahí sale el dinero para que pueda haber una inversión de calidad. Y cuando digo de calidad, me refiero a que no sea corrupta, a que no siga pasando lo que ha venido pasando en este país desde hace muchos años y que sin embargo nos inunden con publicidad, con bots, con troll centers y nos sigan diciendo a los ecuatorianos que uno es más corrupto que otro, que el uno tiene más contactos con el narcotráfico que el otro, que el único se ferea los recursos más que lo que se refirió el otro cuando tenía algún poder en el Ejecutivo, cosas que le están poniendo, le han puesto a este país al borde de la ingobernabilidad y de una crisis de dimensiones que no sabemos cuáles puedan realmente a concretarse para cualquiera de los dos que gane sus intenciones de llegar a Carondelet. No le va a ser fácil a ninguno de los dos. Por favor, debería ser muy importante, muy interesante que esa estrategia de comunicación que viene de una estrategia política, porque así funciona esto. Primero se hace investigación, luego hay estrategia política y la comunicación, la estrategia de comunicación nos enseña y nos dice y nos educa sobre lo que la estrategia política decide como lo más importante para un país. Pero eso no está pasando, eso no está ocurriendo. Estamos aquí, el jefe de campaña de estas elecciones ha sido el miedo al correísmo, el miedo a cualquier cosa, pero no ha sido una campaña en positivo para que la gente vote en positivo, no en contra de, y tengamos un mejor país, una mejor democracia, una mejor participación ciudadana, una mejor economía. Eso es lo que no hay. 8:22 minutos, doctor. ¿Qué podría pasar luego del 13 de abril? ¿Cuál es su contexto? Podría pasar, a ver, hay dos propuestas que son totalmente distintas. Una propuesta que apunta más al sector de lo privado, es decir, mientras menos participación regulatoria del Estado, mucho mejor. Mientras haya más posibilidades de generar tratados de libre comercio, acuerdos con otros países, etcétera, donde no hayan candados, reservas por parte del Estado para que esto se normalice, para que de alguna manera se protejan, se precautelen, insisto, los recursos del país, es una
es una tendencia. Hay una candidatura que está promoviendo una consulta popular. No se nos ha dicho todavía a los ecuatorianos cuáles van a ser esas preguntas si es que llega a producirse una encuesta, porque además tiene que ser aprobada por una asamblea que sigue siendo fragmentada y tiene que ser aprobada mayoritariamente esa consulta. Y si se llega a hacer, sería la consulta, la reforma número 21 en las constituciones de este país. Y el Ecuador debería ya estar harto de que desde que hemos sido república, cada gobierno al que le interesa enfundarse en una estrategia de conducción del Estado, genere una nueva constituyente como un traje a medida, un traje desastre a la medida. Y luego viene otro gobierno que quiere cambiarlo todo, quiere refundarlo todo y llama a un nuevo referéndum, a una nueva constituyente. Del otro lado tenemos una candidatura que apuesta nuevamente de la misma manera que antes a un mayor control del Estado, a una mayor injerencia del Estado para atender los temas que pretende atender, que son, como le corresponde también a la otra, la crisis de la economía. Tenemos una economía en recesión, por más que se diga que se ha reducido la inflación en este país, que el PIB está mejor. Cuando un país no tiene inversión pública ni privada, no hay empleo. Cuando no hay empleo y hay impuestos, no se genera una reactivación de la economía. Tenemos un manejo de la inseguridad que es realmente ha sido manejado desde los distintos ámbitos, desde a quien le correspondía responder a esta crisis tan grande, tan devastadora que nos está atravesando a los ecuatorianos. Lo que hemos tenido es mucha publicidad y pocas nueces. ¿Sí? Entonces, generar tantas expectativas respecto al control de la inseguridad, que se sigue siendo el tema que más preocupa a los ecuatorianos, no ha tenido la eficacia porque era evidente que eso no podía realizarse en un año y medio. Colombia lo viene tratando de hacer desde la década de los 80 y no ha podido. México desde la década de los 90 y no puede. Estados Unidos, que es el país que más cocaína ha recibido de los países productores de aquí de América Latina, debería, supongo que tiene una red de distribución para que a ese destino se dirija mucha o la gran parte de la cocaína que se produce en estos países y no ha logrado controlarla. Pero sin embargo se nos dice, vamos a controlarla trayendo un mercenario que en los Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama puso en la cárcel durante algunos años a 4 de sus integrantes porque asesinaron al menos a 12 personas en uno de sus operativos. Como es una empresa privada, no le rinde cuentas a nadie. O sea, estas cosas van a reventarle en las manos a cualquiera de los dos que gane las elecciones. Y no nos olvidemos que en medio de todo este proceso ha habido alguien, no solamente es una persona, no solamente es un político, pero uno de ellos es el que más ha destacado porque fue candidato a la presidencia, que se ha empezado a legitimar. Sabía que no iba a ganar, que no iba a pasar a la segunda vuelta, pero que se ha empezado a legitimar como la oposición, que es la que va a tener que enfrentar este país, cualquiera sea el gobierno que triunfe el 13 de abril. Porque saben, todos sabemos, y no podemos cerrarnos los ojos y evadir la realidad de que las circunstancias que atraviesa el Ecuador son gravísimas, no se van a resolver en un año, ni en un año y medio, ni 2 años, y para ello necesitamos generar consensos, necesitamos generar diálogos. Debemos dejar de engañarnos y debemos no solamente exigir a los políticos que tienen la enorme responsabilidad de todo lo que está pasándonos, sino también a los mismos ciudadanos para que entiendan que su responsabilidad no termina el día que van a votar, que necesitamos una ciudadanía menos anclada al TikTok, menos anclada a la payasería, a los troll centers, que ya sabemos del 47% o el 57% en algunas circunstancias, son mensajes que circulan en redes sociales de odio político, que ni siquiera son establecidos ni difundidos por personas reales, sino por troll centers. Es decir, debemos hacer un esfuerzo los ecuatorianos, los medios de comunicación, la academia, el sector empresarial, para ponerles a los políticos en su lugar. Lo que está sufriendo el país es una crisis de institucionalidad política que viene desde hace años.
y que en lugar de mejorarse, ha seguido contaminándose. Ahora estamos enfrentando la peor época de la decadencia política que el país haya tenido desde que yo recuerde. Porque si no, miremos el perfil de los candidatos, el perfil de los que han ganado, sus conexiones con eventos de corrupción y de colusión, las familias que han estado involucradas en medio de todo esto, en quienes han tenido la oportunidad de generar políticas públicas para que saquen al país del subdesarrollo y de la pobreza, y más bien han hecho todo lo contrario. Y nos vamos a dar cuenta que esa responsabilidad no la han sabido enfrentar, superar de una manera empática con los ciudadanos, a los electores, los partidos políticos que no han generado nuevos liderazgos, los que han seguido basados en lo mismo, en la fragmentación, en el oportunismo, desde la Asamblea, desde las 5 funciones del Estado, se pelean a dentelladas del Consejo de Participación Ciudadana. Y esto no es la primera vez que pasa. O sea, pero están inundadas las redes sociales con la famosa Liga Azul, con la Liga Roja, la Liga Morada, la Liga Amarilla. Todos los gobiernos ecuatorianos, desde el correísmo y todos los analistas políticos de la oposición, yo fui uno de ellos y soy uno de ellos, que han criticado muchísimo al Consejo de Participación Ciudadana, porque a mí me parece una monstruosidad que exista esa institución, como a muchas personas. Pero desde el correísmo y en adelante no ha habido un gobierno que no se pelea a dentelladas la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y haya hecho el lobbying que haya hecho para tener esa mayoría, porque saben que en ese Consejo de Participación Ciudadana se decide quiénes van a ser el contralor, el fiscal, los superintendentes de compañías, de bancos, a todos estos gobiernos que vienen desde élites que no representan los intereses de la mayoría, les han interesado tener al Consejo de Participación Ciudadana como lo que han tenido, como un espacio donde es muy fácil criticar, pero a todos les interesa mantenerlo vivo. De eso, por ejemplo, nadie ha dicho nada, si es que va a haber una consulta popular, ¿no? Perfecto. 8:30, se nos termina el tiempo vía Zoom, doctor Gustavo Isch, pero qué gusto escucharlo con su amplio análisis respecto a esta segunda vuelta electoral que estamos a 10 días de ir los ecuatorianos a las urnas. Gracias, doctor Gustavo Isch, que tenga excelente día. Gracias a ustedes, para mí siempre es un honor estar con ustedes y en este medio de comunicación. Perfecto, gracias también a usted, doctor, por su espacio.